Suspense, ironía e incertidumbre vital son los tres ingredientes de la ópera prima de Melania Sebastián, Playa Soledad, una obra que está ambientada aquí en el túnel de la Soledad, bajo la atalaya, por una autora que ahora nos va a contar ella, pero que tiene unos vínculos notables con Laredo, y una lectura que fue lanzada a comienzos de este año 2023 y que os recuerdo vivamente. Vamos a mantener una conversación con ella y Melania, como siempre, yo me voy al otro lado. Muy bien. Bueno, pues lo primero de todo, cuéntanos un poco esos vínculos que yo decía, porque sí que nos sorprendió cuando lanzaste la obra que ambientases específicamente además en esta cala, Sí. Playa Soledad, alude sí a una playa, pero los que conocemos Laredo enseguida viajamos en el tiempo. Cuéntanos ese vínculo, a ver. Bueno, mi vínculo personal es de hace muchos años y muchas generaciones. Mi madre nació en Laredo, mi abuelo era italiano y conservero y también estaba afincado aquí en Laredo. Y yo no he nacido aquí, pero durante muchos años pues he pasado muchas temporadas en Laredo, vacaciones, fines de semana, porque tenía muchos amigos aquí. Casi te diría que de jovencita y de adolescente todo mi tiempo libre lo he pasado en Laredo. Y luego Playa Soledad, ¿por qué? Pues porque yo quería escribir un policial y enseguida el túnel de la atalaya se presta muchísimo al misterio, lo que ha cambiado este túnel de lo que era cuando yo era jovencita, que era un sitio un poco tenebroso, ¿no? Y a mí me daba mucho miedo, desde luego. Y aunque yo no sabía que se llamaba Playa Soledad, eso me enteré escribiendo la novela. Para mí esto era el Puerto Viejo. Y bueno, pues el título también me pareció muy bonito para utilizarlo como título. Y no voy a contar lo que pasa en la novela, pero esta cala, este Puerto Viejo, esta playa tiene mucho protagonismo. A mí me encanta el concepto que utilizas de crimen amable. Espera, estoy teniendo algún problema. A ver, un momentito. A ver, ahora. Que digo, que me encanta el concepto que manejas de crimen amable. Bueno, es un concepto, o sea, está ahora un poco de moda lo que llaman los anglosajones el cozy crime, que la traducción literal sería crimen amable, que son estas novelas de policiales o de crímenes en los que no hay sangre, no hay excesivo vísceras, y son crímenes que de lo que se trata es más de resolver el misterio que de cómo haya muerto la persona en sí, ¿no? En mi caso, mi novela es muy difícil de clasificar. Puede que sea más lo que también los anglosajones llaman domestic crime, que es crimen doméstico, que es de estos libros, historias, películas, novelas, en las que el investigador es alguien de a pie como tú y como yo. O sea, no es un policía ni alguien especializado en esto, ¿no? Pero bueno, es difícil de clasificar. Yo creo que es novela contemporánea. Y más allá, eso ya lo digo yo como lector, que he devorado esta obra, que ya digo que la empezáis y la vais a acabar, no os dais cuenta porque va sola, pero más allá de la trama, que está muy entretenida, a mí lo que me ha divertido, lo que me ha parecido un hallazgo, es el estilo, esos diálogos ágiles y esa ironía que yo decía en la presentación, Melania. Sí, ironía, a ver, por partes, lo de los diálogos. A mí me gusta mucho dialogar. Vengo de haber escrito teatro y tengo tendencia, incluso me dicen a veces, que a dialogar demasiado. Eso hace que la novela sea muy ágil, el diálogo, ¿no? Y ese tono sarcástico, bueno, en parte es mío, pero también es de mi personaje. O sea, tengo un personaje que es una mujer de mediana edad, con una vida de directiva en multinacionales que lo deja todo, una mujer con mucha experiencia, y se ríe un poco de todo, ¿no? Y luego es una persona que yo creo que es parte de lo que a mí me gusta de la novela, o lo que yo quería hacer por lo menos, que es una persona que se replantea muchísimas de las cosas que damos por establecidas en el día a día. Entonces le da vueltas a todo, que eso le da ironía a la novela, conceptos como qué significa una buena familia, o qué significa hacer algo en la vida, o bueno, millones de conceptos a los que ella le da una vuelta, y por lo menos la idea es hacerte pensar un poquito de algunas cosas que nos parecen demasiado obvias, ¿no? La propia figura paterna
es una de las cosas que pones ahí en el alero, ¿no? En el disparadero. Bueno, esa era la razón por la que yo escribí esta novela. A mí me interesaba una relación de una hija con su padre que no es una relación estándar. No se trata ni de que sea el padre ejemplar que cuida de su hija y la protege, pero tampoco es un maltratador, simplemente es un padre con una relación diferente, que ha estado un poquito ausente durante unos años, y ella, parte de la novela, ella lo que hace es intentar buscar a su padre, no solo buscarle físicamente, sino intentar entender quién fue su padre y por qué hizo una serie de cosas. Y así, con el propio vaivén de las olas, página va, página viene, nos vemos envueltos en una historia en la que los personajes están escogidos además con exquisitez. Ahí hay un guiño italiano, Sofía Morenati, argentino, que le imprime también ese ritmo. Es muy chulo porque cada personaje nos está dibujando una parte de cómo evoluciona la obra, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué traes esas referencias, la argentina y la italiana? Bueno, en la argentina hay dos personajes argentinos. Uno es el psicoanalista de Sofía, que es la protagonista, que tenía que ser un psicoanalista, tenía que ser argentino. Y luego, al poco de llegar ella a Laredo, se encuentra se hace amiga de Omar, que es una persona que vive en Laredo, pero que es argentino. Y eso, pues no sé por qué, me salió así y fue casual. ¿Por qué ella es italiana? Sí, porque ella es de una familia de conserveros o antiguos ex-conserveros, que las primeras fábricas de conservas de aquí en Laredo eran italianos. Entonces el apellido Amoretti, que en italiano significa amorosos, tiene parte de, es la familia Amoretti la que sale retratada en la novela, y tiene un poco de ironía el apellido también. Claro, pero no la voy a destripar. Claro, y luego hay un personaje que no voy a decir que habla, porque realmente no tiene esa virtud, pero que no es un personaje de esos que pasan. ¿De quién estoy hablando, Melania? De Carver. Ah, vale, vale. Perro. y Carver, pues es otro hallazgo para mí en esa novela. Carver, te diría que fue un hallazgo para mí. O sea, yo al principio, desde el principio Sofía, el primer capítulo transcurre en Madrid y enseguida ya el segundo capítulo es Laredo, ya todo es Laredo. Y al dejar ella Madrid y venirse a Laredo, adopta un perro, que es un pastor alemán, y yo metí el personaje de Carver pensando en que yo quería que Sofía tuviera alguien con quien hablar o reflexionar, sin que fuera una persona. O sea, las reflexiones que haces eso con tu psicoanalista o tus pensamientos, que los pudiera ella verbalizar, y se me ocurrió lo del perro. Y en cuanto metí al perro fue creciendo el personaje y bueno, yo misma me enamoré de él. O sea, siempre lo digo, pero cada vez que veo un pastor alemán pienso que es Carver, y yo creo que más temprano que tarde acabaré adoptando un perro llamándolo Carver también. Bueno, con todos estos ingredientes, eso que yo decía en la presentación, ópera prima, que casi me trabo diciéndolo, pues ligar ópera prima a una editorial como Espasa no es fácil, pero cuando uno ha leído la obra, empieza a entender por qué esa apuesta por una escritora aparentemente novata, pero cuya escritura difiere mucho de lo que podemos ver muchas veces, ¿no? De gente que se lanza. Oye, todo el mundo tenemos inquietudes. Aquí hay, no sé, una maduración en la mano. No sé si esto era algo que tú tenías ahí aparcado, Melania, y te has lanzado cuando la vida te lo ha permitido, porque ahí hay un pozo que eso no se consigue así al azar. Hombre, pues gracias. Yo he leído mucho siempre y escribir prácticamente no he escrito nada hasta hace muy poco. Realmente lo bueno que tiene empezar a escribir siendo ya mayor es que haces lo que quieres. Y eso yo creo que es una de las cosas que le ha gustado tanto a mi editora como a mi agente, y es que no intento imitar a nadie. O sea, es un estilo propio, escribo muy libre porque escribo lo que quiero, no siento que tenga nada que demostrar, no voy intentando vender más o menos libros, ni hacer algo parecido a lo que hacen autores consagrados. Simplemente yo creo que es el tipo de lenguaje de alguien que ha leído mucho, o sea que más o menos me manejo con el lenguaje, y sobre todo con muchísima libertad, que escribo lo que me apetece. Y luego un premio adicional que obtenemos los locales, y bueno, como esto es un medio local lo puedo decir y puedo alardear, es, claro, está lleno de referencias de alguien que se delata ahí, dices,
Melania conoce Laredo, claro, o sea, utilizas desde giros del lenguaje, utilizas emplazamientos y denominaciones que los locales nos preciamos de usar, ¿no? Y eso es un placer adicional que nos metes, que cualquier persona que no conozca Laredo va a disfrutar igualmente la novela, pero que a los que sí la conocemos, pues nos estás haciendo ahí un regalo. Un homenaje. Un homenaje. Un homenaje a Laredo, sí. Y a ver, y entonces, venga, me voy a meter a hurgar por ahí esos recuerdos, a ver, porque el Laredo de Melania es un Laredo de su infancia, de su juventud, de su adolescencia, ¿cuál es el Laredo de Melania? Todos. Todos, o sea, claro, yo te digo, como te decía, mi madre nació aquí, con lo cual yo desde pequeñita ya el tiempo libre había que venir aquí. Al pueblo, el pueblo era Laredo entonces, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Teníamos un apartamento donde era la calle General Mola, que ahora no sé cómo se llama. José Antonio, ¿puede ser? No, ahí me pillas, Bueno, es la calle que viene... Eso es, dime que hay ubicado y llegamos antes los dos. Hay una heladería que hace esquina con los soportales que se llama... Vale, esa es Marqués de Comillas. Yo creo que es paralela. La de Redma, bueno, pues Padre Ignacio Yacuría, entonces. Puede ser. Vale, cuando yo era pequeña se llamaba General Mola, pero ya no existen las calles General Mola. Yo ahí me delato también que la nomenclatura antigua se me ha ido, pero bueno. Teníamos un apartamento ahí y ahí mis primeros recuerdos de Laredo son en aquel apartamento. Y luego hemos seguido viniendo, yo pues aquí me he hecho mayor. De jovencita me iba a la calle de los Vinos, muy jovencita, cuando íbamos y nos pasábamos ahí las horas y había millones de personas jugando al quinito y este tipo de cosas. Luego a mi marido, exmarido, porque estoy divorciada, le conocí aquí. Mis hijos disfrutan mucho con Laredo, o sea que es como de siempre. Laredo es el sitio de referencia de mi familia. Lo digo porque nos vas dejando miguitas de pan. También nos pones alguna trampa, porque hay algún bar que pegas un giro de nombre y demás. La ubicación más o menos podemos saber, pero bueno, es que de sitios como localizaciones, como la propia calle del Paseo, o sea, nos tienes muy bien radiografiados, Melania. Hay un bar que no existe, que es el Bauer, que tiene mucho protagonismo en la novela. Y claro, yo quería un bar en el que Sofía tocaba el piano, Omar, el amigo argentino, es el dueño del bar, claro, eso no existía y preferí inventármelo. Y alguna vez he pensado que ese bar lo voy a montar yo en la calle del Paseo, porque también de escribir la novela tienes una relación con la historia de muchísimos días, uno detrás de otro. No es lo mismo que leerla, escribirla es muy intenso. Y ya el bar lo veo, o sea, lo veo y me apetece montarlo, sería un bar estupendo. Si no lo monto yo, ya lo montará alguien. Y es una novela que al final te está haciendo regresar. De alguna manera hay esa vuelta, Melania, no sé qué deuda tienes pendiente con Laredo, pero era como ajustar cuentas también, ¿no?, con la vida. Sí, yo con la novela, bueno, no es autobiográfica, pero hay mucho de mí en la novela, entonces también sirve mucho como de terapia y de reencontrarte con el Laredo ese de cuando yo tenía 15 años, de cuando yo tenía 18. No sé, a mí me ha sentado muy bien también, porque haces un ejercicio de recordar, de cómo eran algunas cosas, como lo que hablábamos antes del túnel, que no tiene nada que ver lo que es ahora con lo que era, o esta playita, que no existía este mirador, y ahí bajábamos a jugar y a corretear por ahí, ¿no? Y en tus tiempos estaría Chamorro por aquí. Chamorro estaba allí, que nos echaba, se enfadaba cada vez que veníamos con las bicis, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Y bueno, y por cierto, claro, y hay ese contagio generacional que ahora en casa, por ejemplo, ¿qué te dicen en casa cuando ven esa parte en la que, vale, ya dices que no es autobiográfica, pero sí que descubres algunas cartas? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, esto es curioso. A mí me ha ayudado mucho para enfrentarme a esto haber leído a Javier Marías, que él lo dice muy bien en sus libros, ¿no? Hay quien se molesta un poco porque se siente identificado con algún personaje que no es de sus favoritos, y hay quien se molesta porque no sale en la novela o porque no se ve. Entonces, mira, hay cosas autobiográficas, sí, pero por ejemplo mi madre cuando leyó la novela dijo: yo no salgo muy bien parada. Dije: mamá, tú no sales, es la mamá de Sofía Amoretti, ¿no? Bueno, lo bueno de escribir ficción es que no tienes por qué contestar a según qué cosas, ¿no? Es una novela de ficción, que hay mucho de mí, por supuesto,
Pero bueno, pues hay anécdotas reales que hay quien las conoce, pues hay una en la parroquia, por ejemplo, que es una anécdota real. Pero bueno, en casa yo sí ha habido algún comentario y tal, pero yo he intentado evitarlos, también te lo digo. O sea, lo bueno de escribir ficción es que, oye, no, lo que quiera contar yo como algo real de mi vida ya lo contaré, y si no, esto es una novela. Y aprovechando que es esa ópera prima y entonces para ti también las sensaciones en muchos casos son novedosas, ¿se ha dado alguna lectura de gente que ha cogido el libro y luego te ha venido a hacer algún comentario y te ha sorprendido por la interpretación que ha hecho, que igual no estaba en tus intenciones, pero que se puede prestar a ello? O, no Pues sé. me viene a la cabeza, sobre todo esto que hablábamos antes, que Sofía Moretti reinterpreta muchos de los conceptos que hay en la vida, y hay un momento en el que ella hace bueno, pues su versión sobre lo que es la prostitución, por ejemplo. Eso ha levantado unas cuantas ampollas, ¿no? Y yo, es una opinión que tiene un personaje de mi novela y que la única intención es que por lo menos el lector se replantee algunas cosas. Es un poquito provocadora la opinión, y eso sí que he recibido comentarios, algunos divertidos, diciéndome, oye, que bueno, me has hecho pensar, pero también ha habido personas que le han molestado. Bueno, pues ya está. Pero de lo que es la novela en sí, yo creo que no hay ninguna interpretación extra, o no me la han contado a mí. Hay quien dice que se imagina quién es el asesino desde el principio, y hay mucha gente que dice que no se le ocurre en ningún caso. No está obvio, bueno, en fin, cada uno, ¿no? Allá el olfato de cada uno, pero bueno, yo creo que está muy bien hilada y si te dejas llevar, pues hay situaciones... Me acuerdo un club de lectura que estuve, que fueron varias sesiones, tuvimos una sesión a mitad de novela y había tantas versiones de quién era el asesino como asistentes en el club de lectura. Pero vamos, hasta el perro me lo ponían, que eso lo puedo decir porque es obvio que no es el perro. Bueno, o sea que... No, me hubiera decepcionado porque el perro, ya digo, que tiene una labor preciosa. O sea, para mí es como una piedra de toque, ¿no? Es el otro psicoanalista de la novela, ¿no? O sea, Es que está ahí un poco así, sí. Es, el apoyo de Sofía es el perro. Ella lo necesita realmente, y el perro la necesita a ella. Y luego hay un paralelismo. El perro es un perro abandonado al que ella ha adoptado, ¿no? Y ella se siente abandonada por su padre. Entonces ahí hay esa comprensión entre los dos. Vamos a viajar en esos antecedentes de la obra, que esta es la primera novela, pero me decías al principio, ya, pero yo teatro ya había escrito, ¿no? Sí. Era Odios internos, ¿no? Odios sordos. Odios sordos, sí. Es un juego de palabras con oídos sordos, pero odios Vale, sordos. claro, a ver si le voy a rebautizar yo. Todo el mundo la rebautiza como oídos sordos, pero no, es odios. Es Odios sordos, ¿no? Y vamos a darle unas pinceladas para poner también los dientes largos, oye, ya que estamos, de... ¿Cuál es la trama que desarrolla? Sí, bueno, es un poco humor negro. Yo tenía una idea hacía muchos años, que era que en este mundo que todo se compra y se vende, que seríamos capaces hasta de comprar y vender un cadáver. Y entonces siempre pensé, habría que escribir una historia con alguien pujando por un cadáver. ¿Qué cadáver puede ser? Y se me ocurrió que podía ser el de Franco. Entonces, cuando Pedro Sánchez dijo que iban a abrir la tumba del Valle de los Caídos, dije, ¿lo escribo ahora o nunca? Era el momento. La escribí, es una comedia muy divertida, y se empezó a representar justo cuando estaban pensando que se abrían o no. Durante la representación, porque estuvo muchos meses en cartel, se abrió. Entonces íbamos cambiando el final de la historia casi cada función, ¿no? Y entonces es eso, es una familia, la historia es una familia que en el 75 el abuelo se pone malo, lo llevan al Hospital de la Paz y por distintas historias que no vienen a cuento, le cambian el cuerpo por el de Francisco Franco. Y entonces tienen en casa, disecado desde hace 40 años, a Francisco Franco, y su abuelo está en el Valle de los Caídos. Madre Entonces, mía. como se enteran de que van a abrir la tumba, quieren recuperar al abuelo. Y, o sea, con eso ya te digo que es humor negro. Eso es el primer acto, lo que te acabo de contar. Y luego van pasando muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque ellos realmente es una familia humilde que tiene en casa el cuerpo de Franco, disecado. Vale, pues si ese giro ya promete, yo quiero que me expliques el giro que antes he dejado ahí botando, esbozando.
¿cómo acaba esta obra? ¿Cómo acaba Melania generando interés, ya digo, a un grupo como Espasa, que no son unos recién llegados, que todo el mundo que entiende literatura pues sabe que es tocar casi... Es el Grupo Planeta, sí. Pues mira, yo cuando escribí la novela tampoco estaba pensando ni en terminarla ni en publicar. O sea, yo no, creo que tengo los pies en la tierra y pensaba, bueno, una cosa es escribir y otra cosa es que a estas alturas de mi vida me vayan a publicar sin ser nadie en el mundo editorial. Pero los más o menos amigos, contactos del mundo de la literatura que la leían les encantaba y me decían, tienes que publicar esto como sea. Entonces, por distintas carambolas acabé dando con una agente literaria muy buena, que la agencia se llama Hanska y es una mujer, Justina, que bueno, se mueve muy bien y tiene mucha reputación. Y Justina, en cuanto leyó la novela, le encantó y firmamos un contrato y yo creo que pues en una semana o así tenía un montón de ofertas sobre la mesa. La de Espasa fue la que escogió, pero había bastantes ofertas. O sea, yo creo que en mi caso ha sido suerte de conseguir dar con Justina, aunque tardé mucho tiempo en dar con ella. O sea, fui recomendada de alguien del mundo editorial que había leído la novela y ella la leyó y le gustó. Y luego, pues a ella enseguida la escuchan en las editoriales. Y ya te digo, enseguida Espasa hizo una oferta, hubo más y publicamos con Espasa. Bueno, y una vez que uno suelta la criatura y deja ya de ser tuya, porque ahora es de los que la hemos leído, junto a ti, evidentemente, que eres la madre la que la firma, pero luego tienes que asumir que la compartes con tus lectores. Pero Melania, ¿estás ahora cómo está el proceso creativo? Bueno, cuando terminé, porque claro, siendo mi primera novela, lo que te digo, fue lento lo de conseguir publicarla. Cuando la terminé, escribí otra obra de teatro, que esa no se ha estrenado, aunque había interés, pero tiene muchos personajes. El teatro, muchos personajes, es un problema de presupuesto. Tendría que tener como 6 actores y eso no lo puede producir cualquiera. Y luego empecé otra novela, que la tengo bastante avanzada ya, o sea que, bueno, yo realmente a mí me pasa al revés de un poco lo que tú dejabas ahí caer, que es que yo me desprendo mucho de cuando termino. O sea, yo, por ejemplo, a la obra de teatro me acuerdo que iba a verla y fui a muchísimas funciones, no a todas, pero a muchas, y yo me lo pasaba bomba, o sea, no me parecía que fuera mío aquello, ¿sabes? Qué bueno. Me reía, me partía de risa y eran mis propios chistes, pero tengo esta capacidad de desprenderme y la novela, una vez que salió publicada y pasado un tiempo, la he leído y la he disfrutado como si no fuera mía, o sea que no tengo esa sensación de apego a mis criaturas, al revés, me desprendo. Bueno, y Melania, que te hemos pillado a caballo en uno de esos saltos entre Laredo y Madrid, vas a hacer como Sofía... ¿Te llamas Sofía? No, me has llamado Melania. Te he llamado Melania, digo, pero vas a hacer pero como... me puedes llamar Sofía si quieres. Pero vas a hacer como Sofía y te planteas el acabar... Aquí sí, cada día con más fuerza, además, porque yo tengo 2 hijos, la mayor ya se ha independizado y el pequeño está a punto y en cuanto me quede sola, yo pienso que pinto yo en Madrid. Con lo caro que es vivir en Madrid, hombre, la parte cultural está muy bien, pero se puede viajar a Madrid cuando quieres ir a ver una exposición. Yo me planteo cada día más, trabajando en casa con un ordenador, venirme aquí, sí. Y haciendo abstracción de este lugar tan bucólico en el que estamos, ¿cuál sería el lugar preferido de Melania de Laredo? Pues mira, a mí me gusta mucho la Atalaya, o sea que estamos cerca, pero debajo. Las vistas desde la Atalaya. Me gusta mucho el regatón, casi más que la playa, porque la playa en invierno sí, pero en verano me agobia mucho, porque a mí las multitudes me agobian, que ese es mi problema con Laredo en verano. Me agobian físicamente, lo paso mal. Me gusta muchísimo el antiguo ayuntamiento, es un edificio que me puedo quedar horas mirándolo, o sea, me parece tan bonito y nunca le hago fotos porque siempre hay carteles de exposiciones y me da pena. No sé, el mercado de Abastos me parece una preciosidad de edificio. No sabría elegir uno, pues elegir uno puede ser ahora, y puede que las vistas, pues, o el Aila o las vistas desde arriba de la Atalaya, yo creo que hay algo así. O sea, me gusta ver el mar desde tierra, yo soy muy de secano,
pero no sé, cada rincón tiene su historia, ¿no? Y, hombre, este es incomparable, sobre todo este cuando está así tranquilo con el sonido del mar, es un sitio único. Melania, pues como me suele gustar a mí terminar, esta va sin pregunta, esta es barra libre, aquí está la cámara y lanza el mensaje que quieras lanzar. Bueno, pues mira, como esta audiencia es de Laredo, yo sobre todo darle las gracias a tanta gente de Laredo que ha comprado la novela, porque me pasé ayer por la librería y me decía el librero, ya se la tenemos que vender a gente de fuera porque aquí la ha comprado todo el mundo. Así que muchas gracias, la acogida ha sido espectacular, tanto cuando vine a presentar la novela, porque la presentamos aquí en enero, como cada vez que he vuelto a venir. Así que no tengo nada más que gratitud por lo bien que me ha tratado todo el mundo y lo bien que me han acogido. Pues nada, desde aquí simplemente añadir que si sois de los poquitos que no la habéis leído, cogerla porque la vais a disfrutar. Eso es una revista, es decir, una novela que se disfruta con ese punto adicional, ya digo, de que cuando conoces el entorno te metes y luego que está muy bien hilada, que ese vínculo que ella tiene de la tradición de los sicilianos, los italianos y tal, también está plasmada y entonces es un disfrute por muchos lados, o sea que la recomendamos. Último mensaje de despedida, Melania. Pues nada, encantada por estar aquí y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.